Listo. Ya estamos. Muy bien. Magnífico. Damos a ustedes la más cordial bienvenida a una más de las conferencias de la serie de la Cátedra Especial Ezequiela Chávez de la Facultad de Psicología. Hoy vamos a abordar un tema verdaderamente crucial para lo que hace el psicólogo en el sector salud, ya sea en el sector salud en hospitales, en centros comunitarios, etcétera, como incluso en la práctica privada del psicólogo clínico. La razón por la que es tan importante, que vamos a ir viendo en unos momentos más, es que prácticamente ninguna intervención, ni psicológica, ni médica, ni educativa, ni de ninguna naturaleza, funciona o se puede esperar que tenga los efectos que se esperan de una intervención si esta intervención no se sigue, es decir, si se le dan indicaciones al paciente, a su familia, a la comunidad de la que depende, y estas indicaciones no se siguen. En términos técnicos, esto se ha denominado adherencia terapéutica o apego al tratamiento. Ha recibido varios nombres diferentes durante los últimos años, pero lo que permanece es que se trata de que son comportamientos por parte del paciente, por parte de sus cuidadores, etcétera, que facilitan el seguimiento de las instrucciones que les da el equipo de salud, cualquiera que sea este, para que se recupere la salud. Estamos hablando naturalmente de casos en los que la salud ya se perdió, es decir, ya hay un cuadro clínico, es un cuadro clínico que puede ser psicológico, puede ser médico, puede ser de carencia de información, como hemos encontrado en varios estudios. Y el antecedente directo de esta exposición es una solicitud que nos hizo la Organización Mundial de la Salud hace algunos años. Ustedes pueden ver la referencia en azul en la parte de abajo. Lo que nos comunicó la Organización Mundial de la Salud en aquel entonces fue que estaban muy preocupados porque todo parecía indicar que de los fondos que todos los países le meten a su sector salud público, y ustedes recuerdan que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud está compuesta por los ministros o los secretarios de salud de todos los países miembros de las Naciones Unidas. Bueno, lo que nos explicaron, y es que los tenía muy preocupados, es que con los números que se estaban viendo de seguimiento de instrucciones que facilitaban los efectos de los tratamientos clínicos, aproximadamente, lo vamos a ver al rato, se estaban yendo a la basura 7 de cada 10, lo que ustedes quieran, euros, dólares, pesos, yens, lo que fuera, y que esto estaba representando un riesgo muy grande para el objetivo de recuperar la salud en prácticamente todas las condiciones de lo que había ocurrido o de lo que estaba ocurriendo con los usuarios de los servicios de salud. En México hay un componente excepcional. En México hay, si procedemos de lo general a lo particular, lo que vamos a ver en un momentito es cómo en México hay condiciones muy especiales, se parecen a otras condiciones en países, entre comillas, en vías de desarrollo, y que estas condiciones requieren una atención especial por parte del experto en comportamiento. Para darle contexto, recordemos que el comportamiento es un ingrediente central, crítico, verdaderamente medular de esto que se ha llamado la transición epidemiológica. ¿Qué es la transición epidemiológica? La transición es una característica o es una serie de características de cómo se está comportando la salud en los países. En México tenemos dos problemas serios, como dicen las abuelas mexicanas. A México le tocó bailar no con la más fea, sino con las dos más feas, o al nieto le tocó bailar, a la nieta le tocó bailar con los dos más feos. ¿A qué se refiere esto? Por un lado, los países en vías de desarrollo siempre han tenido un problema muy grave con las enfermedades infecciosas.
Es decir, los problemas, como vamos a ver en un momento, aquí están, es el peso específico de la combinación entre condiciones sanitarias, condiciones ambientales, condiciones genéticas de la propia persona y naturalmente lo que esa persona hace o deja de hacer. Y en el caso de México, como en el caso de otros países en vías de desarrollo, el problema de las enfermedades infecciosas sigue siendo grave. Hasta hace muy pocos años, todavía de los niños que morían antes de los 5 años de edad en México, la mayoría moría de complicaciones de la diarrea o de una diarrea que, como sabemos, está reflejándose en un problema de infección gastrointestinal. En el caso de padecimientos infecciosos, esos son los que estamos abordando ahorita, que son los de tubo digestivo, los de vías respiratorias, etcétera. Entonces tenemos, por un lado, la parte mala de la curva de distribución de enfermedades por el lado infeccioso. Pero resulta que cuando los países van avanzando en su desarrollo industrial, en su desarrollo educativo, en su desarrollo en general, estas enfermedades infecciosas deberían bajar. Y entonces lo que sí ocurre en países más avanzados, entre comillas, o más adelantados en esto que se ha llamado desarrollo, lo que ocurre es que se disparan otro tipo de enfermedades que no son infecciosas, que son enfermedades crónico-degenerativas y que también tienen surgen de una combinación de características, en este caso de estilos de vida, constitución genética, estresores ambientales, entre otros. Y esto afecta precisamente a esta explosión que se ha estado viendo en México desde hace 2 o 3 décadas de los denominados padecimientos crónico-degenerativos. Y tenemos todas las enfermedades del corazón, la diabetes, que es una verdadera tragedia epidemiológica en México, la hipertensión, accidentes cerebrovasculares, cáncer, el SIDA, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en México? Lo que tenemos es lo peor de los dos mundos. No hemos logrado reducir las incidencias y las prevalencias de enfermedades infecciosas y ya se nos dispararon las incidencias y las prevalencias de las enfermedades crónico-degenerativas. Y aquí es algo que le sirve muchísimo al psicólogo, distinguir dos grupos o dos extremos, si ustedes quieren, de factores que contribuyen a estos problemas. Y son lo que se han denominado, se han separado en variables distales y variables proximales. No quiere decir que unas estén lejos y otras cerquita, aunque sí, funcionalmente así es. ¿Cuáles son las variables distales? Aquellas que el profesional no puede modificar. ¿Y modificar para qué? Modificar para mejorar la posibilidad de recuperar la salud. ¿Por qué? Porque son inmodificables, no tenemos acceso, no podemos cambiar el sexo, no podemos cambiar la estructura genética, no podemos cambiar la edad, difícilmente podremos cambiar el lugar de residencia, el nivel de escolaridad, el nivel socioeconómico, la historia familiar, las prácticas de crianza que tuvieron antes, etcétera. Porque por eso se llamaron variables distales, no las podemos modificar. Y entonces, si estas fueran las únicas que operan, tendríamos que cruzarnos de brazos y decir, pues ya no podemos hacer nada. Pero entonces, desde el punto de vista del comportamiento humano, las otras variables a las que sí tenemos acceso en el consultorio, en el hospital, en la comunidad, en el club, etcétera, son las denominadas variables proximales o factores proximales. Esas son las que modifica el psicólogo, esas son las que modifica el experto en comportamiento, creencias, convicciones, información que tanto sabe, cómo afronta el estrés, qué hace cuando el ambiente cambia repentinamente y le demanda una adaptación que no puede esperar, eso es el manejo del estrés, cómo regula sus emociones, cómo adquiere nuevas destrezas, de dónde las adquiere, quién dota a las personas de estas destrezas de autocuidado, cómo se pueden modificar sus estilos de vida, etcétera.
Y entonces, si ustedes se fijan de estas dos, por así llamarlos, lados de la ecuación, estos del párrafo de abajo son los que nos permiten contribuir a la recuperación de la salud. Por lo pronto, esto ocurre para el comportamiento humano, por lo cual la contribución del psicólogo es especialmente importante. Y noten que no estamos hablando únicamente de salud física, estamos hablando de todos los aspectos de la salud, incluyendo todo lo que hemos visto a lo largo de la carrera sobre salud psicológica. ¿Cómo se han ido agregando estos componentes, estos factores? Se han ido agregando de esta manera. Si le hubiéramos preguntado a un médico hace 100 años de dónde salen las enfermedades, qué es lo que hace que la gente se enferma, iba a haber una predominancia de una explicación genética. Bueno, pues tu estructura genética determina la probabilidad de que te enfermes de unas cosas y no de otras. Y entonces, si hay un padecimiento que, como se dice, corre en tu familia, las probabilidades de que te enfermes de eso y de que si no se hace nada, eventualmente te mueras por eso, son muy altas. Pero después se fue viendo que había otros factores que pesaban tremendamente en esta ecuación, en este grupo de factores. El segundo al que se le puso atención históricamente hablando fue la nutrición. Tú puedes tener muy buena genética, pero si tienes un problema muy grave, crónico de nutrición, vas a exponerte a cosas, aunque tu genética normalmente no las hubiera permitido predecir. Y nos estamos hablando de la calidad, la cantidad de la nutrición, incluso de nuestros ancestros inmediatos, padre, madre. Por eso dice el enfoque que desde antes de nacer. Después se notó que había otro grupo de factores y es la calidad y el acceso que tiene la persona a los servicios de salud, las instalaciones, el equipo y los materiales, la máquina de rayos X sí sirve, el personal que te atiende está bien capacitado, sabe lo que está haciendo, tiene buena experiencia, etcétera. Y entonces fíjense cómo se van agregando estos componentes y en efecto lo que se va notando con esta progresión es que cada vez que vemos un cuadro clínico, psicológico o médico, vamos viendo la contribución relativa de cada uno de estos factores, de cada una de estas fuentes. El cuarto fue la calidad del ambiente físico y social, sanidad, toxicidad, ambientes violentos, etcétera. Véanlo así. Tú puedes tener muy buena herencia, muy buena estructura genética, magnífica nutrición, excelentes servicios de salud, el mejor hospital está a la vuelta de tu casa, pero tienes un ambiente tóxico. Hay desechos tóxicos a media cuadra de tu casa o en tu colonia, el smog no tiene forma de reducirse, sales de tu casa y te la estás jugando porque hay un ambiente muy violento de inseguridad. Y este es un cuarto factor externo al individuo que empieza a pesar mucho en la combinación que acaba prediciendo enfermedades psicológicas o problemas psicológicos y problemas médicos. Históricamente, el último factor que se agregó con el reconocimiento de todas las profesiones de la salud y que ahora tiene un peso clarísimo en todas las iniciativas internacionales sobre salud fue el comportamiento humano. Qué malo que llegó muy tarde en la historia, pero qué bueno que ya llegó y que en todo el mundo está poniéndosele mucha atención. En estos países que se denominan desarrollados, es rarísimo un hospital en cualquiera de estos países, Europa del Norte, Canadá, Estados Unidos, etcétera, que no tenga un departamento de psicología de la salud al cual se le consulta con mucha frecuencia y de hecho hay una gran cantidad de interconsultas del personal médico con el personal de psicología. Y entonces ahí fue donde se vio el peso tan tremendo que tiene la conducta humana, los componentes que siempre hemos señalado, lo que la gente piensa, lo que la gente cree, lo que la gente sabe, es decir, sus componentes cognitivos, qué tanto regula sus emociones, cómo le hace cuando hay una cantidad de estrés verdaderamente extrema,
cómo esto se incorpora a lo que hace todos sus días en la casa, en el trabajo, en la comunidad, en la cuadra, en la vecindad, etcétera. Y entonces puede haber otros pilares del continuo salud-enfermedad, pero estos son los mejor documentados. Y si se fijan, lo importante es que en psicología lo que tenemos que hacer es estar especialmente preparados para funcionar con este quinto elemento, con este quinto componente que es el comportamiento. Y como decíamos hace un momento, la conducta humana no es nomás lo que la gente hace, sino que tiene todos estos aspectos, actitudes, reacciones emocionales, con todos sus componentes fisiológicos. Por eso hay una interacción tan tremenda con enfermedades físicas. Las cogniciones, ideas, convicciones, creencias, concepciones, lo que sabe, lo que no sabe, y actividad instrumental, lo que el individuo hace, lo que hace porque esto que hace cambia su ambiente, lo altera interna o externamente. Y entonces, ¿cómo funciona el profesional de la psicología? Modificando uno o más aspectos del funcionamiento humano. Vamos a ver tres cosas centrales. ¿Cuáles son las vías a través de las cuales estos tres grandes factores interactúan con el organismo? Y entonces tenemos por lo menos dos formas en que las emociones, las reacciones emocionales, influyen sobre la salud. Sabemos, por ejemplo, que se trata de reacciones emocionales principalmente negativas, principalmente intensas, principalmente duraderas, que acaban modificando mucho lo que le pasa a nuestro organismo. Y entonces, las dos vías son, primera, las emociones negativas, intensas y prolongadas interactúan con procesos fisiológicos, ocasionando estados debilitantes de nuestro organismo. Segunda vía, influyen sobre la conducta instrumental, como estorbándole a las acciones necesarias para recuperar la salud si es que ya la perdimos, o para mantener la salud si es que todavía estamos relativamente sanos. La segunda vía, las cogniciones. ¿Cómo pueden las cogniciones comprometer las funciones sanos, enfermas? Porque por sus creencias el paciente no se comporta conforme a esas creencias. Si esas creencias están distorsionadas, están mal informadas, están sesgadas, como hemos estado viendo en esta pandemia, se van a dar conductas riesgosas que estorban, que interfieren con los tratamientos o con el comportamiento necesario para mantenerse sano. Segunda vía, las cogniciones afectan la regulación de las emociones. Una sociedad emocional. Y entonces, por ejemplo, es muy frecuente que la persona asuma que es imposible mejorarlos porque se carece de recursos, porque siente que no tiene la posibilidad, porque cree que no hay nada que hacer. ¿Y esto qué genera? La persona se inactiva, se congela y entonces esto le agrega estrés a su situación. Y finalmente, las acciones, sabemos esto desde hace muchísimos años, quizá desde los años 20 del siglo pasado, son instrumentos que cambian el ambiente interno o externo. Si tomo algo, si dejo de tomarlo, voy a cambiar mi ambiente interno. Si hago algo, si lo dejo de hacer, voy a cambiar mi ambiente externo. Y esto tiene consecuencias relativamente específicas. Una primera vía es que los pacientes y sus allegados frecuentemente, esto lo vemos muchas veces en nuestros hospitales públicos, psiquiátricos o médicos o incluso centros de salud de otra naturaleza, carecen de las destrezas y de las conductas necesarias para modificar sus estilos de vida o para darle seguimiento puntual y cuidadoso
a tratamientos que son prolongados, que son latosos, que pueden percibirse como invasivos, pero que son indispensables. Y la segunda vía es, naturalmente, si no se aprenden estas habilidades, aún con creencias apropiadas, aún con buen control emocional, no van a ocurrir las rutinas, las actividades que apoyan al tratamiento y que por lo tanto mejoran el bienestar y mejoran la salud. Aquí están los datos que le preocuparon muchísimo a la OMS. Estos datos, que son originales del doctor Safren, se han replicado en varios lugares del mundo y México no es excepción. Los datos de México son prácticamente igualitos. Si una persona tiene una enfermedad, por ejemplo, de tipo infeccioso, las enfermedades de tipo infeccioso son muy molestas o causan dolor o causan incomodidad extrema o causan síntomas sumamente molestos. Y entonces, cuando esta persona se le dan instrucciones para que recupere su salud, lo que sabemos con datos de comportamiento es que por ejemplo, cada 10 cosas que tendría que estar haciendo para recuperar su salud, hace aproximadamente 8. Estos son datos que sabemos. Pero ¿qué pasa si el problema de salud no es de este tipo? Si se trata de un problema de salud que dura mucho tiempo, padecimientos crónicos, como todos los que vimos al principio de esta presentación, entonces la persona aproximadamente de cada 10 cosas que se le indica que le conviene hacer para recuperar su salud, hace 5 o un promedio de 5. Pero para acabarla de complicar, si además de que se trate de un padecimiento crónico, de largo curso, prolongado, pero además es un padecimiento relativamente asintomático, entonces la persona de cada 10 indicaciones que recibe hace 2 o 3. Ahora piensen en las consecuencias de esto para la salud psicológica o médica. Lo que estamos viendo es entonces que piensen ustedes en las enfermedades que son prácticamente asintomáticas. La diabetes no se siente hasta que es muy tarde, la hipertensión no se siente hasta que es muy tarde, algunos problemas cerebrovasculares no se notan hasta que es muy tarde, la infección por VIH tampoco genera síntomas hasta que podría estar muy avanzada, el cáncer no da síntomas hasta que es también muy tarde. Y entonces tenemos este problema perfectamente pegado a los problemas de salud que caen en esta segunda característica que hemos denominado o que se denominan problemas de salud crónico-degenerativos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el deterioro se hace más agudo, el deterioro se hace incluso a veces mucho más rápido. ¿Qué pasa cuando no se siguen instrucciones para recuperar la salud? Hay otro efecto adicional que es un deterioro en la calidad de vida de la persona. Reduce su capacidad laboral, se deterioran sus relaciones interpersonales, se deterioran sus funciones cognitivas, se deteriora su funcionamiento sexual, se deteriora la estabilidad emocional general que necesita para funcionar en un mundo tan relativamente complicado como en el que vivimos. Y naturalmente se reduce la tolerancia a síntomas. Los síntomas se sienten grandotes, se sienten más intensos, se sienten más duraderos, se sienten más invasivos. Y esto todo se relaciona con que la persona no está siguiendo estas indicaciones. ¿Qué sabemos? Sabemos que desde el punto de vista del comportamiento hay predictores relativamente específicos de adhesión inadecuada. Y esto se puede ver en el capítulo que nos pidieron que escribiéramos precisamente para un libro que editó y publicó la Organización Mundial de la Salud y que ya está traducido a 40 y pico idiomas, están entre las lecturas que ustedes van a tener. Y ahí lo que nos pidieron, conformaron una comisión internacional donde éramos 6 o 7 psicólogos o expertos de otras áreas y nos dijeron, a ver, explíquennos cuáles son las razones por las que la gente no lo hace o sí lo hace. Y eso es lo que
conformó finalmente ese capítulo que es el que ustedes leerían para este tema. Algunos de los más pesados, de los más notorios, la complejidad del régimen. Si tengo que hacer muchas cosas difíciles de hacer para cuidarme, es menos probable que siga yo las instrucciones. Si el tratamiento dura 3 años en vez de durar 3 semanas, también voy a tener problemas para seguir instrucciones. Si percibo que mi enfermedad está en alguno de dos extremos, por ejemplo, la persona que dice, ay, ni me está pasando nada, ya se me quitará, ese es un extremo. Pero en el otro extremo tenemos la persona que dice, esto es terrible, esto es catastrófico, me voy a morir de esto. Y entonces se paraliza, la emoción lo paraliza y de todas maneras, en ambos extremos, la consecuencia es que no se hacen las cosas para cuidarse. Y otro de los más importantes que hemos sometido a prueba en México, al que le interese, tenemos un estudio muy interesante hecho con enfermeras en un hospital público del Seguro Social, donde sometimos a prueba el efecto de la buena o mala relación entre el paciente y quien le está ayudando a cuidar su salud, sea médico, enfermera, etcétera. Si esa relación es mala, no va a haber seguimiento de indicaciones. Otra más, falta de apoyo social. Un paciente que tiene un problema crónico necesita gente que le eche porras, que lo apoye, que le recuerde cosas que hacer, etcétera. Esto es apoyo social. Si no hay apoyo social, el porcentaje de comportamientos que deberían estar ocurriendo para reducir la enfermedad no se dan o es más bajo. Otro es la evitación como estilo de afrontamiento. Es el paciente que porque tiene miedo de lo que le está pasando, mientras son peras o manzanas, prefiere esperar a ver si se le quita. Esta evitación suele ser un predictor serio, importante, del deterioro adicional a la salud a mediano y largo plazo. El abuso de sustancias es otro. El más frecuente es el alcohol. Si estoy preocupado por mi enfermedad, me tomo un highball o una cerveza y mientras son peras o manzanas, se me baja la ansiedad. Sabemos que el alcohol es un ansiolítico muy eficaz, pero también sabemos que en el momento en que la persona se pasa de una dosis muy pequeñita, tiene el efecto precisamente contrario. Y naturalmente otro problema grave es que el paciente no entienda lo que le dijeron que hiciera para recuperar la salud, que la receta no se le explique, que no le digan por qué está pasando. Y esto nos lo dicen nuestros médicos del sistema público de salud. Mira, yo tengo que ver entre las 8 de la mañana que llego al hospital y las 2 de la tarde que me voy a comer, tengo que ver 30 y pico pacientes. Yo no tengo tiempo de estarle explicando a los pacientes las recetas. Fíjense qué grave es esta situación, porque el paciente prácticamente no ve a nadie más en esa conducta, en ese momento, en esa consulta. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos pacientes pues se llevan su papelito y ahí dice, a veces con una letra que no se entiende, el mecanismo, el medicamento, va a la farmacia, se lo dan y después no sabe bien qué hacer, no sabe qué hacer si se le olvida una dosis, qué pasa si se le acaba el medicamento y ya no puede conseguirlo. Es decir, no hay una información, vean el componente cognitivo y el componente interpersonal de la relación entre el paciente y su cuidador o cuidadora. Las medidas de adhesión, pues, ¿qué se puede hacer? Hay que observarlas, alguien las tiene que ver. Ojalá fuera el propio paciente, ojalá fuera las personas que viven con él, pero también lo tiene que ir haciendo quien le da seguimiento. ¿Cuáles son algunas medidas de adhesión, de seguimiento de instrucciones? Pues el registro, observación conductual, pero bien operacionalizada. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué dosis se tomó? ¿Qué ejercicio hizo? ¿Qué le redujo a su dieta? ¿Qué le agregó a su dieta? Esto tienen que ser comportamientos observables, muy claramente operacionalizados. El autorregistro, que la persona vaya sabiendo, por ejemplo, cómo va al respecto de lo que le pidieron que hiciera. Sabemos, por ejemplo, que el autorregistro solito facilita el seguimiento de instrucciones porque la gente tiene retroalimentación inmediata de lo que ha ido haciendo y de lo que no ha ido haciendo.
Bitácoras o diarios de medicamentos que deben ser muy sencillos. Si son difíciles de seguir, la persona no los va a seguir. Debe ser, por ejemplo, tarjetas muy fáciles de llenar, palomearlas o poner taches o lo que sea en una serie de conductas que ojalá no fuera necesario leer, porque de cada 10 pacientes en nuestro sistema público tienen lo que se ha denominado analfabetismo funcional. Tú les das a leer algo y te lo leen perfectamente bien en voz alta. Luego se lo quitas y le dices qué dijo ahí, qué tiene usted que hacer, y pareciera que no lo leyeron. Este analfabetismo funcional es muy grave porque en general en los países de bajo nivel de desarrollo, por así decirlo, hay mucho analfabetismo funcional. Entonces tenemos que asegurarnos, y eso es tarea de quien ve el comportamiento, tenemos que asegurarnos que lo entiende, que lo hace, que le cuesta poco trabajo, etcétera. El monitoreo electrónico es rarísimo en nuestro país, casi solo ocurre en hospitales privados. ¿Por qué? Porque requiere equipo que hay que saber manejar y que definitivamente mucha gente no tiene acceso a este tipo de equipos que, excepto en algunos hospitales especializados, por ejemplo, en cardiología, este equipo sí se usa, pero fuera de esto, en muchos otros hospitales, para padecimientos que no son relacionados con el corazón, prácticamente no los hay. Y el último es contadores de píldoras. Este sí es relativamente barato, se encuentra en muchas tiendas, son relativamente baratos, tienen etiquetas donde se abren cajitas y se va viendo cuántas píldoras quedan. El problema de los contadores de píldoras, aunque ahora son baratos, es que el número que va dando, o sea, cada vez que se abre la puertita para sacar una píldora, es si se abrió la puertita, no sé si sacó la píldora y no si se tomó la píldora. Entonces tiene que haber otro tipo de monitoreo de este tipo de conservación, de instrucciones a seguir. ¿Cuáles son? Aquí están las tres más importantes. Consideraciones en el desarrollo de intervenciones son otras más. Comodidad de la administración. Si tú le pones al paciente instrucciones difíciles de seguir, no las va a seguir. Costo. El paciente no va a tener recursos, no va a poder tener acceso a esos elementos, a esas situaciones que le permiten recuperar la salud. Y tú no puedes pensar en que esta forma de trabajar solo se aplica a esta persona. El psicólogo de la salud necesita construir intervenciones inteligentes, bien operacionalizadas, bien creativas, y lo estamos viendo en esta pandemia, para que las personas que han perdido la salud tengan la posibilidad de recuperarla, es decir, que no sean solamente para un individuo o para una sola familia, que funcionen con otros usuarios. ¿Cuáles suelen ser los componentes de la intervención? Son básicamente 4 que ustedes ya se están imaginando. Primero, al paciente hay que explicarle lo que le está pasando, pero no de una manera técnica. No hay necesidad de explicarle cómo funcionan los islotes de Langerhans en el páncreas al diabético. Lo que hay que explicarle es cómo evoluciona la diabetes no tratada, qué empieza a pasar, cómo va a producir consecuencias indeseables, etcétera. Tiene que ser comprensible para el paciente y o para su cuidador, es decir, para quien le va a estar ayudando a seguir instrucciones. ¿Qué estamos buscando? Incrementar la credibilidad, la confianza y las expectativas sobre el tratamiento. Un resultado crucial de la psicoeducación es que la persona al final tenga clara esta cognición de si me va a servir, si me va a ayudar, voy a intentarlo. Cambio cognitivo dirigido a maximizar estrategias de pensamiento adaptativas. Me voy a tomar mi medicamento a la hora que me dijeron, voy a dejar de comer esto, voy a tomar más agua, voy a hacer un poco más de ejercicio, lo que se le haya indicado. Y naturalmente el cambio conductual, lo que el paciente y sus cuidadores hacen realmente. Es decir, hay que identificar y hay que cambiar las conductas que mantienen el problema clínico y naturalmente establecer conductas que lo empiecen a regular.
El tratamiento pasos vitales lo inventó un psicólogo del Hospital General de Massachusetts, que era profesor de hecho de la Universidad de Harvard en la Escuela de Medicina, y que fue un paciente, un psicólogo que ha trabajado, sigue trabajando, ya tiene casi 3 décadas haciendo esto con pacientes VIH positivos. ¿Por qué fue importante la contribución de Steve Safren? La contribución fue importante porque empezó a desarrollar este sistema cuando los tratamientos para los pacientes VIH positivos eran terriblemente complejos, requerían mucha atención, una gran cantidad de conductas. Ahora, por ejemplo, los antirretrovirales han avanzado químicamente a tal extremo que basta una tableta cada 24 horas. Pero cuando se inventó este sistema de pasos vitales, esa situación era terriblemente complicada. Y después se fue viendo que exactamente el mismo tratamiento funcionaba para prácticamente todos los padecimientos crónico-degenerativos, que fue quizá una de las contribuciones más importantes de este grupo. Safren ha estado en México varias veces, nos ha dado cursos y si nos salimos con la nuestra, lo volvemos a traer. ¿Cuáles son los pasos vitales? Primero, como dijimos, psicoeducación, entrenar a la persona a recolectar información, motivar para seguir instrucciones, verbalizar consecuencias. Si tú haces esto, te vas a sentir mejor. Si no lo haces, te va a pasar esto y esto y esto, que son cosas que no queremos. Acudir a consulta. ¿Qué vamos a hacer para facilitarte el transporte? ¿Qué vamos a hacer para que llegues a tiempo? ¿Quién te va a ayudar? ¿Cómo te podemos aconsejar para facilitarte esto? Comunicación con el equipo de salud. Fíjense que es interesante. El principal problema de comunicación ha sido básicamente la falta de asertividad del paciente o la falta de asertividad de quien lo acompaña a las consultas, porque no hace preguntas, no insiste en que se le explique. Entonces hay que entrenar al paciente y a su cuidador a que hagan preguntas, que se sientan cómodos preguntando y que resistan si alguien les dice no le puedo decir o mejor después le digo o que pueda insistir. Es algo que defiende un derecho de un usuario de cualquier sistema, público o privado. Afrontamiento de efectos colaterales. Este es un problema de senso perceptual y un problema cognitivo. Si me estoy sintiendo muy mal por la medicina que me dieron, voy a dejar de tomarla. Hay que intervenir si el paciente piensa eso. Una de las formas más eficaces de intervenir es cambiar no la sensación, porque no va a cambiar, aunque va a generar habituación con el tiempo, pero hay que ayudarle al paciente a reinterpretar lo que está pasando, lo que está sintiendo. Entonces, por ejemplo, es el que esté sintiendo esa náusea, ese dolorcito, ese ardor, esa situación molesta, lo que significa es que el medicamento está actuando y te está ayudando. Y conforme vayas tolerando estas situaciones, el medicamento va a cumplir su misión, va a hacer su trabajo y para eso necesitamos que continúes tomándotelo de una manera regular. Y claro, en México la obtención de medicamentos es fundamental. La mayoría de los hospitales públicos le dan el medicamento al paciente. El problema es que recientemente hemos visto que hay una tremenda escasez de medicamentos por una gran cantidad de razones. Los pasos vitales que siguen son diseño del programa de medicación. El paciente y quien lo cuida tiene que entender por qué lo estamos pidiendo de esa manera. ¿Dónde va a guardar el medicamento? Hay medicamentos que necesitan refrigerarse, pero en su trabajo no hay refrigerador. ¿Qué va a hacer? Entonces hay que sugerirle qué puede hacer. La mayoría de las veces hemos logrado que los pacientes van, por ejemplo, al estanquillo, a la tiendita de abajo, y le pide a la persona, oiga, necesito que mi medicamento esté refrigerado, ¿usted me haría favor? Rarísima vez le niegan el favor a las personas. Esto lo hemos visto en varias tesis, en varios estudios que hemos visto. El uso de señales adicionales, recordatorios o un papelito o un post-it o alguna forma de
recordarle al paciente. Una de las formas es simplemente modificar ambientes a los que el paciente está muy acostumbrado. Una de las estrategias es, por ejemplo, si usa reloj, que se cambie el reloj a la otra mano. Se siente raro, se siente bultoso, se siente pesado, pero es un recordatorio para tomarse su medicamento, para cambiar su dieta, etcétera, hasta que se habitúa. Entonces hay que regresar el reloj a la otra mano o poner un hilo en el dedo, pegar un pegote en el refrigerador o en la puerta de la casa o de la cocina, etcétera. La imaginación guiada es una herramienta poderosísima. Se ha sometido a prueba muchas veces y simplemente consiste en que el personal de psicología induce verbalmente al paciente cuando está muy relajado. Esto requiere antes relajarlo, que sepa respirar, etcétera. Le induce al paciente el poder ver en su cabeza, el visualizar, el imaginarse a sí mismo haciendo las cosas bien. Esto se ha visto que facilita la ocurrencia del comportamiento de que se trate, e incluso se ha visto que facilita el comportamiento interpersonal. Esto se ha visto, por ejemplo, en la fobia social, en la cual la persona le tiene mucho miedo a las situaciones donde va a tener que interactuar con alguien que no conoce. La imaginación guiada es una de las herramientas más poderosas. Manejo de olvido. Si se me pasa una dosis, ¿qué hago? ¿Me tomo el doble la próxima vez? ¿No hago nada? ¿Tomo el dato, tomo la medicina como me lo dijeron en la siguiente dosis? Esta información, como tiene que darla el médico, es importante que el paciente le pregunte qué hace si le ocurre esto. Y finalmente, algo que yo le recomiendo muchísimo a mis colegas: las mejorías en salud psicológica o médica, los tratamientos que permiten una mejoría que dura mucho, son administrados básicamente por las familias. El psicólogo tiene que llamar a la familia, explicarle lo que le está pasando. Mire, a su papá o a su mamá le está pasando esto. Estos son los componentes importantes para su tratamiento. Necesitamos que nos ayude a que lo haga. No de una manera aversiva. No le vas a estar pegando de gritos a tu papá o a tu mamá diciendo: te dijeron que te tomaras el medicamento, eres un holgazán. No, necesitamos que le eche porras, que facilite su comportamiento, que le ayude en caso de olvidos. Es decir, las familias tienen un papel crucial en el mantenimiento de los tratamientos y, por lo tanto, de las mejorías a mediano y largo plazo. Y para eso, el procedimiento mejor sometido a prueba es una revisión y seguimiento telefónico. El personal de psicología también le echa porras: oiga, qué bueno, ya estoy viendo que está mucho mejor, ahí la vamos llevando, platíqueme si algo se le complica, etcétera. Y entonces estos son aquí están nuevamente los componentes centrales de intervención: psicoeducación, a veces auxiliados con entrevista motivacional, calendarización de actividades, reestructuración cognitiva, quitar distorsiones, quitar sesgos, el desarrollo de respuestas racionales. Hay que modificar la intervención a lo que se refiere dependiendo del tipo de problema de salud, la solución de problemas por rubro, qué se atravesó, qué hay que modificar, y naturalmente la regulación de reacciones emocionales, porque ya vimos que estorban muchísimo, pueden estorbar muchísimo. Y vean esta nota que está abajo a la derecha en morado: el orden de aplicación es casuístico. No a todos los pacientes se les hace exactamente lo mismo. El buen ojo clínico del personal competente de psicología precisamente le dice a este paciente que le hace falta, a este que no le hace falta, a este que le sobra, de modo que yo pueda decidir qué hago. Y entonces, ¿cuáles son? Pongo este ejemplo en diabetes porque es un problema trágico en este país. Las variables relevantes en diabetes son adherencia al tratamiento,
Aquí tenemos necesidad de medidas duras: glucosa en ayunas, colesterol total, hemoglobina glucosilada, triglicéridos en sangre, porque son las 4 cosas que acaban deteriorando al paciente diabético. Y si se fijan, ninguna de estas es una variable psicológica que midamos, excepto el que se haya hecho la prueba y que se estén siguiendo las instrucciones a partir de lo que encontró la prueba. Algunos instrumentos, aquí están unos, son muchísimos. Esta es realmente una lista de instrumentos que se tiene que ir ajustando a las situaciones. Hay instrumentos para sintomatología depresiva, para sintomatología ansiosa, para calidad de vida, y normalmente se hacen módulos, es decir, se aplican intervenciones modulares. ¿Qué quiere decir modulares? Que son independientes unas de otras, pero que son complementarias. Y a veces va primero este módulo, si a este paciente le hace falta primero este otro, a este otro paciente si le hace falta este otro, y así sucesivamente. Este es un protocolo de grupo. Normalmente son 4, 5, 6 pacientes en un grupito, y ahorita se está haciendo vía Zoom, como estamos en esta videoconferencia, y que suele funcionar muy, muy bien. Presentación de los integrantes del grupo, exposición de los objetivos, reglas del funcionamiento para facilitarles la vida, puntualidad, confidencialidad. Nadie debe tener acceso a información personal comprometedora, expectativas de la intervención, educación, qué es lo que está pasando, definición, etiología, epidemiología, síntomas, consecuencias, etcétera. Otro módulo sería psicoeducación del modelo cognitivo-conductual. ¿Por qué? No es por ser necios teóricamente, sino porque a lo largo de los últimos 30 y pico años, casi ya 40, ha mostrado ser un grupo de intervenciones más eficaces, sometidas a prueba clínica, es decir, hay evidencia clínica. Análisis y cambio de pensamientos disfuncionales, solución de problemas asociados a la falta de seguimiento de instrucciones, entrenamiento de habilidades para aumentar la adherencia, establecimiento de metas, automonitoreo, uso de claves, señales, ensayo conductual, que es esta parte imaginaria o que se puede hacer en vivo. El tercer módulo, identificación y modificación ya de pensamientos disfuncionales, entrenamiento en habilidades para controlar la angustia, el enojo, la tristeza, y aquí hay herramientas muy poderosas: la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva profunda, es un procedimiento muy eficaz, desensibilización sistemática, detención del pensamiento trágico, del pensamiento catastrófico. Es una técnica, se inventó hace ya varias décadas, se le llamó inicialmente stop, deja de pensar eso, y hay técnicas para cambiar ese pensamiento. La cuarta fase, sesiones, son sesiones siempre en promedio, nunca fijen sesiones diciendo ya tuviste tu sesión, ya pasamos a otra. Hay pacientes que necesitan más tiempo y otros que necesitan menos tiempo o menos sesiones. Revisión de las metas, prevención de recaídas y a la aplicación final de instrumentos para ver si funcionó. Aquí les tenemos algunos resultados. La calidad de vida. Aquí lo que estamos viendo en la ordenada es deterioro. O sea, mientras más alta la barra, peores las noticias. Bueno, las barras rojas es como estaban estos pacientes en estas categorías: satisfacción con el servicio, impacto, los problemas sociales, conductas a instrumentarse a futuro, seguimiento de instrucciones médicas. Y como ven ustedes, cuando se agrega el protocolo del psicólogo, del personal de psicología, al que tiene normalmente el hospital, se mejora la calidad de vida de estos pacientes. Y aquí lo vemos exactamente igual por paciente. Los rombitos rojos de arriba es como estaban de deteriorados, y los rombitos amarillos de abajo es como quedan al final de la intervención psicológica. Este es el tipo de datos que empieza a convencer al personal médico. Se reducen los síntomas de ansiedad, se reducen los síntomas de depresión.
Otra vez, a la derecha tienen ustedes los puntos de corte, depresión grave, moderada, leve, mínima, y como ustedes ven, los pacientes mejoran de una manera muy, muy importante. Otra vez, los rombos rojos es como nos llegan y los cuadritos amarillos de hasta abajo es como quedan después de nuestra intervención psicológica. También ocurre con la angustia, con la ansiedad por paciente. Aquí lo tenemos nuevamente. Glucosa del paciente. Aquí es cuando el médico empieza a hacernos caso. Alguna vez creo que les platiqué nuestra maestría de medicina conductual hace 20 años era una lata. Tenías que andar tocando puertas en los hospitales para que te dieran chance de que aceptaran a uno o dos de nuestros residentes de posgrado. Ahora ellos nos lo piden. Mándame, por favor, un residente para emergencias, uno para problemas metabólicos, etcétera, porque ya vieron que el comportamiento sí modifica los datos duros que a ellos les dan los laboratorios clínicos. Y aquí tenemos cómo se reduce la cantidad de glucosa en sangre, cómo se reduce el colesterol, cómo se reducen los triglicéridos, que en el paciente diabético pueden ser muy problemáticos, cómo se reduce la hemoglobina glucosilada. ¿Por qué es importante esta medida? Porque si tú nomás mides glucosa en sangre, por ejemplo, el diabético tramposo lo que hace es 15 días antes de que le toque su revisión de glucosa en sangre, endereza todo y deja de tomar refrescos con azúcar, le baja el azúcar, se pone a hacer ejercicio y entonces llega a su revisión y sale muy bien. Y entonces el médico le dice, magnífico, lo felicito, siga haciendo lo que está haciendo. Sale de ahí y se destrampa otra vez durante 3 o 4 meses hasta que le toca la siguiente revisión. Y entonces lo que se hace es se utiliza esta otra medida. La hemoglobina glucosilada es el rastro que deja la glucosa en la hemoglobina. Y entonces este rastro dura 90 días. Y entonces sí vamos a saber qué pacientes están siguiendo instrucciones diarios y cuáles nomás lo hacen cuando ya les toca la revisión. Y aquí tenemos cómo estaba la hemoglobina glucosilada en amarillo abajo al principio y cómo se reduce. Normalmente se dice que una hemoglobina glucosilada normal debe andar entre 6.5 y 7%, que es lo que estamos viendo. Lo mismo pasa otra vez. Vean ustedes algo interesante. Los pacientes que más mejoran son los pacientes que estaban peor. Son los pacientes, por así decirlo, a los que más falta les hacía. Y los pacientes que tienen el rombito rojo muy abajo, vean ustedes que mejoraron poco, pero mejoraron poco porque prácticamente no les hacía falta. Este es un efecto muy frecuente que vemos en este tipo de estudios. En síntesis, ¿tenemos disponibilidad de hallazgos de investigación confiables? Sí, sí los tenemos. Tenemos datos de investigación científica y datos de evidencia clínica psicológica. ¿Tenemos acceso actual a tecnología manualizada? Sí. En la mayoría de nuestros hospitales, donde están nuestros tesistas, donde están nuestros alumnos, ya hay una serie de indicaciones estandarizadas o por lo menos ajustadas a las condiciones locales. ¿Hay disponibilidad de recursos humanos capacitados? Sí. Estos no los teníamos hace 20 y pico años en la UNAM, ahora los tenemos. Y hay programas de educación continua, diplomados, cursos, talleres, etcétera, para capacitar al personal de psicología en todas estas dimensiones. Hay acceso a programas de posgrado de alta calidad en medicina conductual, en psicología de la salud. Por lo menos sabemos de 4 o 5 universidades públicas en México que tienen programas sólidos. Ya hay una buena imagen internacional de México en estas especialidades. Ya nos invitan a otros lugares ya desde hace décadas y lo que hacemos es que se note lo que la facultad, lo que la profesión logra en estos casos. Hace una semana nos invitaron a una conferencia en Canadá que, según nos dicen, tuvo un gran éxito precisamente porque mostró lo que se puede hacer cuando se tiene buena preparación como profesional de la psicología. Y algo que también tenemos es ya mejor disposición, cada vez mejor disposición de la administración en salud.
Muchas gracias. En verdad agradecemos muchísimo su atención. En otras ocasiones estaremos en la mejor disposición para contestar preguntas y naturalmente yo recomendaría que incorporaran todos estos conocimientos de toda esta serie y de otras series a su formación como personal de psicología, como expertas y expertos en comportamiento. Muchas gracias y hasta la próxima.